Dios bendiga en esta hora a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal oficial en YouTube. Mi nombre es el pastor José Calleja Otero y por gracia y misericordia de Dios pastoreo la iglesia de los hermanos Cristo el Señor en Vega Baja, Puerto Rico. En esta hora el mensaje de la ocasión, vestiduras blancas. Quisiera que fueran tan amables de ir a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Revelaciones, o mejor conocido como Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan durante su destierro en la isla de Patmos, alrededor de 96-95 después de Cristo. El mensaje a las 7 iglesias de aquella época es un mensaje que describe las condiciones espirituales bajo las cuales se encontraba. Y el Señor exhorta a cada una de esas iglesias a que hagan diferentes cosas para que su condición espiritual mejore antes de que Él llegue los juicios divinos. El mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje que contiene mucha profundidad histórica, teológica e espiritual. También para nuestro tiempo actual que está atravesando la iglesia. Sardis fue una ciudad que se encontraba dividida en 2 partes. Una sitiada en una alta colina donde vivían solamente los ricos y poderosos, y otra en llano, cerca del río Páctolos, que este río producía pequeñas piedritas de oro y de plata. Y se cree que la ciudad de Sardis se hizo famosa en que lograron buscar la manera de, entre el agua y la arena del río, poder separar las piedritas de oro y las piedritas de plata. Así que fue una de las primeras ciudades que comenzó a trabajar con esto. Ahora, era famosa también por las industrias de lana, textiles, tintorería y joyas. También fue una ciudad que gozaba de mucho prestigio a causa de que nadie podía conquistarla, porque estaba en una alta colina y era bien difícil de llegar. Esto causó que sus habitantes fueran un poco arrogantes y licenciosos. La ciudad tenía un desperfecto en uno de sus lados, lo que el emperador Ciro en el 549 a.C. logró invadir la ciudad y conquistarla por este lado débil. Dice la historia que Antíoco III, durante el periodo griego, conquistó también esta ciudad en el 218 a.C. Finalmente los romanos llegan en el 133 y conquistan esta ciudad, y el emperador Tiberio decide restaurar la ciudad luego de que esta ciudad había perdido todo su prestigio y popularidad. La ciudad de Sardis también sufrió un terrible terremoto que causó una gran devastación
en el año 17 después de Cristo. En esta ciudad, como dice el apóstol y escribe, había una iglesia, la iglesia en Sardis, que básicamente el Señor le está advirtiendo a esta iglesia que tenía que enderezar sus caminos, porque prácticamente esta iglesia estaba emulando lo mismo que estaba ocurriendo con la ciudad. Una de las cosas que gozaba la iglesia en Sardis era fama y prestigio. Es muy probable que esta iglesia en sus comienzos era una iglesia muy activa, era una iglesia que hacía la obra. Igual que la ciudad tenía una fama y tenía un prestigio, la iglesia en Sardis tenía esto, tenía mucho nombre, mucho prestigio. Todos en la ciudad decían, la iglesia de Sardis, sí, sabemos la iglesia de Sardis, sí, conocemos de la iglesia de Sardis. Pero cuando examinamos, al igual que la ciudad, que tenía un lado débil donde pudieron conquistarla, asimismo la iglesia de Sardis tenía un lado débil por donde el diablo entró. Y aunque el pasaje no dice que el diablo entró, si hacemos un paralelismo entre lo que ocurría en la ciudad y lo que ocurría en la iglesia, fue conquistada por un lado débil. La iglesia en Sardis tenía un lado débil, y ese lado débil se llamó el autoengaño. Los miembros de esta congregación estaban autoengañados. Dice el versículo 1 de este capítulo, dice de la siguiente manera. Versículo 1b dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste esta noticia, que el Señor encuentra una iglesia muerta espiritualmente. Fíjese que el autoengaño le hace pensar a las personas o a los miembros de una congregación de que por su estatus y condición piensan de que están bien delante del Señor. Mas cuando el Señor, que es el que conoce los corazones y la condición de su cuerpo, la encontró muerta. Y el Señor le dice: tú tienes mucha fama de que vives, tú tienes mucha fama, mucho prestigio, mucho reconocimiento, y eso te ha autoengañado a pensar de que estás bien delante de mi presencia, y yo te estoy encontrando muerta en esta hora. Yo me imagino que cuando esta parte llegó a esta iglesia, porque dice, escribe al ángel de la iglesia, o sea, escribe al pastor de esa iglesia, para que el pastor sepa qué es lo que está pasando en su congregación. Hasta ese extremo había llegado el autoengaño, que hasta el mismo pastor de la iglesia no sabía la condición espiritual que se encontraba en la iglesia. Estaba también autoengañado, pensando de que quizás tenían un buen templo, quizás tenían buena finanza, buena membresía, y el autoengaño entró y dejaron de hacer las cosas que el Señor les llamó desde un principio a que hicieran. El autoengaño en una congregación es bien difícil de identificar, porque esto es algo espiritual, se discierne a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en este pasaje fue el que habló al apóstol Juan y le dijo: escríbele al mismo pastor, porque el mismo pastor de esa congregación no puede discernir lo que está pasando. Vemos que esta iglesia se autoengañó, pensando que toda su fama, todo su prestigio, toda su prosperidad, toda la historia que habían vivido les ganaría, les indicaba de que ellos estaban bien delante del Señor. Pero Dios mismo la halló muerta espiritualmente. Y esto es algo lamentable. El autoengaño y la muerte espiritual dentro de una congregación. ¿Cuántos lugares hoy en día tienen miles y miles de miembros? Tienen
un supuesto avivamiento grande, buena música, buenos efectos especiales, buena fama, buenos seguidores en redes sociales, y probablemente muchos de estos lugares espiritualmente están muertos. El mensaje de este tiempo a esas iglesias, el Señor se lo indicó. Cuando hay muerte espiritual en una iglesia, la muerte espiritual comienza cuando los miembros han permitido cosas que a Dios no le agrada y que deben dejar de hacer. Fíjense que la ciudad de Sardis tenía un punto débil, que sus conquistadores entraron por esa colina, por ese punto débil, y la conquistaron. Así mismo había ocurrido con la misma iglesia. Tenían un punto débil, el autoengaño. Se ven engañados ellos mismos. Se creían que por todo lo que gozaban y tenían, estaban seguros y que estaban caminando bien. Mas el Señor los encontró, están muertos espiritualmente. Ya no tienes mi presencia, ya no se manifiestan tus dones, ya no haces las obras que hacías a la comunidad, ya no estás activo. Estás dejando que pasen los años y los años, creyéndote que la historia pasada te salvará, creyéndote que la historia, que lo que habías hecho antes, ya con eso me gané el cielo, ya con eso pues estoy bien delante de Dios, no tengo que hacer mucho ya. El autoengaño. Y entonces en estos momentos el Señor, cuando hay muerte espiritual, es que la iglesia permitió cosas que a Dios no le agrada. Y esas cosas que han permitido, ese punto débil que han permitido que entre, que permee dentro de una congregación, el Señor está diciendo que, versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjate que lo primero que le dice, sé vigilante. Ponte a observar con los ojos espirituales del Espíritu Santo para que puedas identificar por dónde el diablo está entrando en la congregación, por dónde el diablo está causando un autoengaño. Observa y comienza a afirmar las otras cosas que están para morir. Comienza a identificar aquello que tienes que extirpar dentro de la congregación. Hay que extirpar cosas espirituales. Hay que poner un alto en muchas congregaciones. Hay mucho autoengaño de mucha gente llamándose apóstoles, llamándose incluso hasta salmistas. Oiga, tenga mucho cuidado. Hay mucha iglesia Sardis en este tiempo. Sé vigilante. Y los pastores que están escuchando, y los ministros, evangelistas, maestros, hay que ser vigilantes en este tiempo, porque el enemigo se está colando y la iglesia está entrando en una era de autoengaño, de creerse que por las cosas que tienen, que por las cosas que han alcanzado, están bien delante de la presencia del Señor. Y no necesariamente es así. Teológicamente y doctrinalmente hay muchas congregaciones que no están predicando esta palabra. Están predicando religión, están predicando una conformidad, que la gente se sienta bien, que la gente no se sienta agobiada ante un mundo que está en crisis. Pero proféticamente la iglesia está llamada a hablar del tiempo final también. No caer en un autoengaño de decirle a la congregación, de decirle a los miembros, oye, no te preocupes que esto va a pasar. Sí va a pasar, pero prepárate porque lo que sigue aumentando proféticamente va a ser más difícil. Y solo aquellos que se metan bien profundamente por la presencia de Dios soportarán este tiempo. Dios le dice a esta iglesia, no he hallado tus obras perfectas, no he hallado lo que estás haciendo que esté bien. Y ellos pensaban que estaban bien. Versículo 3. La muerte espiritual en una congregación se da como consecuencia de abandonar el mensaje del Evangelio o sustituir
el mensaje del Evangelio por otras corrientes filosóficas y humanas del mundo. El versículo 3, el Señor le dice a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esta iglesia había cambiado el mensaje. Fíjate que el Señor le dice: acuérdate, iglesia, de lo que recibiste, el mensaje verdadero, la sana doctrina. Acuérdate de esas cosas, de lo que recibiste y oíste desde un principio. ¿Cuántas congregaciones han cambiado el mensaje del Señor? ¿Cuántas congregaciones hay mucho positivismo, mucha psicología barata, pero no hay nada de profundidad bíblica? Pocos son los ministros en este tiempo que hablan la palabra y el Espíritu Santo fluye a través de ellos y la palabra corre a través de ellos. ¿Cuántos habrán? ¿Cuántos quedarán en este tiempo? Sino que los altares se han convertido en un circo, en una motivación, en una alegría, en un brincoteo, pero no hay profundidad bíblica. Oye, despierta, iglesia. Acuérdate del mensaje verdadero de Jesús, que hay que regresar a eso. Esta iglesia lo había cambiado totalmente. Hay congregaciones que es más importante escuchar al psicólogo. Hay congregaciones que es más importante escuchar al doctor. Hay congregaciones que es más importante escuchar al famoso artista cristiano que la misma palabra de Dios, o incluso hasta el mismo pastor de la congregación. Un autoengaño completamente. Pensaron que estaban bien y el Señor los halló muertos espiritualmente. La iglesia en Sardis tenía unas vestiduras. El Señor reconoció que había unos pocos creyentes ahí en esa congregación que no habían manchado sus vestiduras. Le dice en el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, las vestiduras es un simbolismo de lo que es la pureza y la santidad espiritual. Significa que esos creyentes no se contaminaron con todo lo que estaba ocurriendo dentro de esa misma iglesia. Y a mí me parece que en cada congregación en el mundo entero hay un núcleo de personas que no se contaminan estando dentro de la misma iglesia. Estas 7 iglesias a las cuales escribió el Señor, solamente 2 de ellas Dios no les señala cosa mala o cosa alguna. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron 2 iglesias que el Señor no les reprocha, no les reclama nada. De 7, solamente 2 andaban en santidad, en pureza y en el evangelio correcto. Y si eso fue en aquel tiempo, ¿cuánto más en este tiempo habrán tantas iglesias y tantos templos que están en estas condiciones? Como Sardis. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, de que esas pocas personas se mantengan en esa santidad espiritual, en esa pureza del evangelio. Ahora, ¿qué es lo que mancha una vestidura de un creyente? El abandono del Señor y de su palabra es lo primero que mancha la vida de un creyente. Cuando usted decide cambiar esta santa palabra por otras corrientes, por lo que dicen los expertos, por lo que dice la ciencia, por lo que dice la filosofía, por lo que dice el pensamiento humanista, usted está manchando su vestidura. Usted está perdiendo poder espiritual. Usted está perdiendo santidad. Usted está permitiendo que el lado débil, que por ese lado débil entre el enemigo a su vida, a su mente. Otra cosa que mancha al creyente es permitir el pecado y no señalar las cosas incorrectas dentro de un templo. Y aquí hay mucha gente que puede debatir esto. Ay, no, pastor,
hay que dejar que el Espíritu Santo bregue con las personas. Claro que sí, hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje con las personas. Pero fíjese que todo tiene un límite. En esta iglesia en Sardis había pecado. Y el Señor le indica a esta iglesia a que se arrepienta, a que regrese al camino correcto. Y aquellos que viven en santidad sin que sus vestiduras sean manchadas están llamados a señalar el pecado dentro de la iglesia, las cosas incorrectas dentro de la iglesia. Nosotros que somos los justos, que hemos sido encomendados a establecer el reino de Dios, somos llamados a señalar todas las cosas que son pecaminosas dentro de un templo, para que el Espíritu Santo revele y corrija lo incorrecto. Si no, estamos permitiendo que el mal se permee en nuestras congregaciones. El mismo Señor Jesús, con amor y con autoridad, señalaba a sus discípulos cuando las cosas no estaban bien. La iglesia es llamada a emular al Señor, señalar las cosas que no están bien con amor, pero con firmeza, por el bien de esa persona, amados. Así que la iglesia es llamada a no permitir el pecado y a señalar lo que está incorrecto para que se corrija en el nombre del Señor. Las vestiduras de un creyente se manchan cuando comenzamos a vivir como el mundo vive y no tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Ahí tus vestiduras comienzan a mancharse. Cuando tú comienzas a vivir como la gente del mundo vive, cuando tú comienzas a hablar como la gente del mundo habla, cuando tú comienzas a pensar como la gente del mundo habla, tus vestiduras están manchadas. Tienes que recapacitar. Somos gente diferente. Somos llamados a emular a Cristo, no al mundo. Entonces, las vestiduras se manchan cuando estas cosas comienzan a ocurrir en la vida del creyente. Más en este tiempo donde hay tanta gran confusión entre lo que está bien y lo que está mal. Es un tiempo que todo es relativo, que es bueno, que es malo, que sabe dulce, que sabe agrio. Mucho relativismo. Necesitamos la dirección de Dios y la voz de Dios en este tiempo como iglesia para discernir las cosas espiritualmente. Vestiduras blancas, solamente el Señor hace esa promesa. Le dice a la iglesia de Sardis: arrepiéntete. Dice en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese que el Señor le está indicando algo bien especial a la iglesia de Sardis. Y es que tú puedes tener tus vestiduras manchadas, pero llegará el día donde el Señor vestirá con vestiduras blancas a aquellos que sean dignos. O sea, nosotros recibiremos a aquellos que en aquel momento que suene la trompeta, como dice el libro de Tesalonicenses, que seremos arrebatados juntamente con aquellos que resuciten de entre los muertos y estaremos juntos con el Señor, lo dice el apóstol Pablo. En ese momento recibiremos unas vestiduras blancas, vestiduras nuevas, no las que tienes puestas ahora mismo. Lo que está hablando la palabra aquí, mancharon sus vestiduras, es que estás manchando tu santidad delante de Dios. Y si tienes tu santidad contaminada, no puedes recibir las nuevas vestiduras blancas en aquel día. Es tiempo de que recapacitemos como iglesia. ¿Qué hemos permitido dentro de nuestros templos que ha afectado? Que hemos caído en un autoengaño, creyéndonos los mejores, creyéndonos que por nuestra historia somos, estamos bien, sí, esto, lo otro, aquello, las finanzas, Estamos autoengañados. ¿Dónde están nuestras obras entonces? ¿Dónde está nuestra compasión? O hemos caído en una rutina, o hemos caído ya en un autoengaño de decir, bueno, pues,
Seguimos aquí hasta donde Dios diga, no, amados. Tenemos que sacudirnos de estas cosas y regresar a las primeras obras. No está en las manos del pastor solamente, está en toda una congregación que esté presta a escuchar la voz de Dios a través del pastor y que salgan las ovejas a hacer las obras que hay que hacer y no seguir en un autoengaño. Para recibir las vestiduras blancas tenemos que vencer todas estas cosas. Dice el apóstol que el Señor no borrará el nombre de esas personas en el libro de la vida. Y aquí está haciendo una referencia a la misma ciudad de Sardis. Y es que la ciudad de Sardis tenía libros donde anotaban las familias, los nombres de las personas. Pero en ese libro no se anotaban los muertos, solamente las personas vivas. El Señor está tratando de decirle a la iglesia de Sardis en aquel momento y a la iglesia hoy, ¿sabes qué? Solamente los que estén vivos espiritualmente estarán en ese libro. Los muertos espirituales no entran, no están inscritos en ese libro, amados. Vivimos un tiempo de gran desafío para estar sin manchas delante del Señor. El pecado seguirá aumentando. La maldad seguirá aumentando. Es profético, amados. Nosotros estamos para velar que por esa rendidura espiritual no se nos cuele el diablo a cambiarnos el evangelio. No se cuele el diablo por esa colina a autoengañarnos en una conformidad. Autoengañarnos de que ya no hay solución. Autoengañarnos de que nada puede cambiar. Mentira del diablo. Las vestiduras blancas son una recompensa para cada creyente fiel y firme. Tendrá en aquel día ante el trono blanco. Llegará ese día, amados, donde seremos llamados cada uno de nosotros. Cada creyente en el mundo entero, en cada país, será llamado ante la presencia de Dios. Y si te hallan con manchas en tu vestidura, no puedes recibir las vestiduras blancas. El Señor nos quiere regalar vestiduras blancas. En este mismo libro de Revelaciones, Apocalipsis 7, versículo 9, el apóstol Juan recibe esta visión. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mira qué visión tan hermosa tuvo el apóstol. Todos los santos del Señor con vestiduras blancas, intachables, una lana pura, resplandeciente, es lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Yo vivo con la esperanza de escuchar la trompeta final. Yo vivo con la esperanza y espero que tú también vivas con esa esperanza en este tiempo. La voz de Dios está llamando a su iglesia a una santidad. La voz de Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a que no permitas que el diablo conquiste lo que Él ya nos entregó. Su verdadero evangelio, puro, sencillo, simple, que la misma palabra hable, que la misma palabra revele y sea la voz de la iglesia en este tiempo. Que Dios te bendiga en esta hora. Quisiera hacer una oración. Señor Jesús, Padre amado, te damos la gloria y la honra en esta hora, oh Dios. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, oh Dios. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo, por la edificación, Padre. En estos momentos, oh Dios, presento a tu iglesia, a todos los creyentes, personas apartadas, personas que tienen sus vestiduras manchadas en esta hora, Padre, por el pecado, por tantas cosas, oh Dios. Te pido que tu Espíritu Santo los purifique en
esta hora, que se arrepientan genuinamente, que haya un peso, Dios, espiritual sobre ellos, Padre, convicción de pecado para este tiempo final, oh Padre, para la última cosecha que quieres traer, oh Dios, antes de que suene la trompeta, antes de que llegue el gran tiempo de tribulación. Espíritu Santo, llama a tus hijos, llama a tus hijas, Padre, a santidad, para que recibamos vestidura blanca en aquel día, oh Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús pedimos esto. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora. Mi nombre es el pastor José Calleja Otero, de la Iglesia de los Hermanos Cristo el Señor, en Vega Baja, Puerto Rico. Que Dios te guarde y te bendiga en esta hora.